¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol Según Raúl. Se están terminando ya las competiciones de la Liga Santander y la Liga Smartbank. Y os quiero hablar de dos equipos que están en la Liga Smartbank. Bueno, uno desgraciadamente, que es el Alcorcón, no va a estar la temporada que viene, ha descendido, estará en primera ref. Y del otro que os quiero hablar es del Leganés, que ha estado muchísimos años en la Liga Santander, ahora está en la Liga Smartbank y tampoco ha podido alcanzar los puestos de playoff, que era su objetivo. Pero os quiero hablar de cuando se enfrentaban estos dos equipos en Segunda División B, porque es importante no olvidar de dónde se viene. Pues también estaban en Segunda B y se enfrentaban. Y recuerdo un episodio cuando el Alcorcón le había metido 6 al Leganés y volvía a Butarque. Banquillo del Alcorcón, Anquela. En el banquillo del Leganés, Luis Ángel Duque. Un auténtico personaje. Espectacular. Tuve la suerte de conocerle y a mí me parece genuino, espectacular cómo dirige al equipo y sus expresiones. No lo perdáis. Gol en Butarque, llega el sexto para el Alcorcón, la media docena, si no lo veo, no lo creo, 22 de marzo del 2009, con esto colorín colorado, juego, set y partido, Leganés 0, Alcorcón, escuchen bien, 6. Esto ocurría la temporada pasada, el Leganés era líder y no había perdido ningún partido en casa, y el Alcorcón le metió 6. Ahora nos toca a nosotros. Y este domingo, el Leganés recibía al Alcorcón de igual manera que la temporada pasada, sin haber perdido ningún partido en Butarque y con ánimo de revancha. Y con un claro protagonista, Luis Ángel Duque, entrenador del Leganés. Va, muy metidos, ¿eh? No hay justificación ni disculpa, ¿eh? Muy metidos en el partido, muy atentos, ¿eh? Hay que irse de vacaciones tranquilos. Rafa, que no me tiras va. Por favor, va. Vamos. Vamos, va. 1, 2 y 3, Va. Que sea de verdad, que no se quede en grito, ¿eh? ¡Va! Coño, mierdecilla, ¿qué? ¿Qué tal estás? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bien, para que no se alegre nadie. ¿Sabéis quién es, no? Es el osteópata. El osteópata. ¿Qué pasa, Garry? No tienes nada, Garry, no seas cagón, coño. Que tú eres un legionario, hostia, que no tienes nada de nada. ¡Enorme! ¡Eso es, Carlitos, enorme! Tienes una zurdita de denominación de origen, tigre. Muy buena. Carlos, joder, hay que estar ahí atento. Hay que estar más vivo. Vamos, que estamos más despistados que un gato en una fábrica de sifones, joder. En los marcajes pegados, ¿eh? Que os sienta el aliento. Pero no la rifamos, que no es una tómbola esto. No reclames al árbitro, que es un tema tuyo. ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía! Era gol, Julis. Era un chirlito, joder. ¡Mano! ¿Las tarjetas qué son? ¿De Caja Madrid o qué? Hay que sacarlas, hostia. Cuidado, cuidado. Pregúntale que te va a pitar falta. Pregúntale que te va a pitar. Eso es. Mira cómo te iba a pitar. ¡Vamos! ¡Que entra solo, joder! ¡Uy, macho! ¡Joder! En línea, todo el rato pendiente del banquillo, joder. Tienes que estar pendiente del 18, coño. ¡Qué malito eres, coño! Va, está fuera de tiempo. Qué ganas tengo que venga un día un árbitro y pite algo. Pero algo a favor, macho, porque joder. Va, tomaros un caldito, venga. Portería nuestra 0, ¿eh? Portería 0 que ganamos. Este es el equipo que ganó a todo el mundo, pero no va a ganar aquí. No va a ganar aquí. Los marcajes como un baloncesto, ¿eh? Siempre por dentro. Todo lo que es uy no vale ni para tomar por el culo, porque no vale para nada, ¿eh? Al árbitro ni pío, porque es horroroso, ¿eh? Un poquito de agua, que ese caldo tenía, joder, más grasa. 45 a tope, va. ¿Cómo van los partidos? El Castilla va ganando. No. 1-0 al Guadalajara y el Universidad va empatando a 0. Va a empezar la segunda parte, como Dios. Si esto está televisado, hombre. ¡Para juego! ¡Pero bueno! Que es muy malo el Linier, macho. Es que vamos. ¡Arbi! ¡Pero bueno! Hombre, no, es que vamos, línea, joder. Venga ya, coño, ya está bien. Se acabó, me tienes amenazado todo el partido. Coño, pita lo que tienes que ver. Coño. No tienes vergüenza tú. Me has pulsado, hombre, me has pulsado. Va, chupe, que quedan 15 minutos, coño. Un gol y nos metemos, hostia, va.
En estos campos es muy fácil pitar, como nunca pasa nada, claro. Cuando termine el partido, que aplaudan al público, aunque hayamos perdido. 3 de empujar. Y joder, no, si es que no le pegamos a un cura en un campo ni ve, coño. Metemos un gol a la Puerta de Alcalá, pues nos han hecho 2 a casa a todo el mundo. Ya está. Venga, enhorabuena, Anquela. Venga, feliz Navidad. Venga, hasta luego. Pues habéis visto, y pese a todo volvió a perder, ¿eh? Ahí como se despedía felicitándole la Navidad Luis Ángel a Anquela, ¿no? Desgraciadamente Anquela lo echaron a principio de temporada del Alcorcón, no se ha podido salvar, y el Lega también destituyeron a Garitano y tampoco ha alcanzado con Nafti los puestos de playoff. Pero animo a los dos equipos, sobre todo al Alcorcón, a ver si vuelve pronto a la Liga Smartbank, porque yo creo que han hecho las cosas hasta ahora de maravilla, tanto el Alcorcón como el Lega. Yo creo que toda la gestión ha sido muy buena hasta ahora. Evidentemente que han descendido, pero pronto volverán. Genuino, os lo decía, Luis Ángel Duque. Ya no sé si quedan entrenadores así, Yo no sé si podemos ver en un banquillo entrenadores de ese corte, ¿no? A mí me mola, yo creo que yo me he reído mucho y me reí mucho grabándole. Bueno, pues nada, Tigres a la selva.